¿Cuál es el saludo más poderoso de la semana? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muchas bendiciones. En este día vamos a compartir un tema muy poderoso que es la parashá número 6, Toldot. Amén. Hoy nosotros queremos ser guiados por el Eterno y así poder salir de esta hermosa reunión edificados. Amén. Les voy a pedir una vez más que se saluden entre ustedes porque necesitamos saludar con abrazo, con esa fuerza espiritual, con ese cariño, con ese saludo más poderoso. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bendiciones. Shabbat Shalom. Claro. Ese es el calor de Shabbat, saludarnos unos a otros. Ya comido al final. Shabbat Shalom, ya al final conmigo. Bueno. El Eterno está con nosotros, amén. Y su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo también está con nosotros. Entonces, ha sido un bonito momento de ministración, de verdad, de adoración muy importante para nuestra alma. En este día nosotros vamos a compartir la parashá número 6, que es parashá, es porción de la Torá. El tema es Toldot. ¿Qué significa Toldot? Generaciones, también se llama historia, ¿no es cierto? Descendencia. Eso es una parashá muy fuerte, hermanos. Pero ya nosotros veníamos tocando tópicos, ¿verdad? De esto porque nos habla de los gemelos. Ahí hablábamos un poco de Saúl y de Jacob. Quiero leer algunos versos y está en el libro de Bereshit, capítulo 25. Ahí es donde nosotros empezamos esta porción, Bereshit, capítulo 25, 19, hasta el capítulo 28, 9. O sea, toda esa porción corresponde el día de hoy. Voy a leer versos así pequeños. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Ribca, hija de Betuel, el Arami, de Padán Aram, hermana de Labán, el Arami o el Arameo. Y oró Isaac al Eterno por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Eterno, y concibió Ribca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. Amén. Amén, bendiciones, saludamos aquí está por aquí, está, bendiciones maestros, bendiciones, shalom, no lo digo bien, pero ahí estoy por eso, recibiendo. Listo, bendiciones, shalom a todos. Bueno, está empezando la parashá hablando de la edad de Isaac cuando toma por mujer a Rebeca. Pero antes de eso quiero retroceder al verso 7 del capítulo 25, del mismo capítulo, que es la parashá anterior. Y allí dice algo: y estos fueron los días de Abraham, 175 años. 175 años. O sea, Abraham vivió hasta los 175. Entonces yo quiero que usted tenga, ahora le voy a dar un cálculo
de algo muy interesante. Si Abraham tuvo a su hijo Isaac a los 100 años, ¿usted cree que Abraham vio a los gemelos, a los hijos de Isaac? Lo vio, pero no lo dice la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué no lo dice? Es que hay muchas cosas que no están escritas, pero cuando usted hace su conteo, sí los conoció. Abraham vio a los gemelitos, pero no lo dice la Escritura. ¿Y cómo sabe que lo vio? Porque no puede, ellos vivían en esa misma ciudad, en ese mismo pueblo. Entonces, Abraham tenía 100 años cuando nace Isaac. Y el hijo Isaac se casa con Rebeca a los 40. Quiere decir que cuando se casa Isaac, Abraham tenía 140, porque a los 100 le nace Isaac. Cuando se casa a los 40, tiene 140 años Abraham. Y dice la palabra que oró por 20 años Isaac para que su mujer Rebeca tenga un hijo. O sea, 20 años ora. ¿Y cuántos años tenía Abraham? 140 más 20 son 160. Y dice que a los 20 años que él ora sale y da luz, ¿no es cierto?, a los gemelos. Entonces tenía 160, pero acá dice que él muere a los 175. Quiere decir que cuando muere Abraham, los gemelos tenían esa edad de 15 años. Que para el hebreo de aquella época, 15 años era mayor de edad. Porque a los 13 años, en el mundo judío, hay una tradición de pasar de un estado menor a uno mayor, el bar mitzvah. Bar mitzvah es como un traslado de mayoría de edad. Lo declara mayor de edad a los 13 años al varón y a la mujer a los 12. Bat mitzvah es de la mujer y bar mitzvah es del varón. Entonces captamos ahí, ¿verdad? 100 años Abraham cuando nace Isaac, 40 años tenía Isaac cuando se casa con Rebeca, con Ribca, 20 años ora por tener un hijo Isaac, hasta ahí son 160 años. Le nacen los gemelos y tenía un aproximado de 15 o 16 años los gemelos cuando muere Abraham. Hasta ahí estamos entendidos, ¿verdad? O sea, no puede ser posible que Abraham no haya conocido a sus nietos. ¿Usted haría eso de ocultarlo a sus nietos? No. Pero ahí se dará cuenta que son hechos que no están narrados. Y así como esos hechos, existe otra literatura donde fue transcrito muchos eventos, muchas cosas que no están narradas en la palabra. Y eso a la palabra no lo debilita en absoluto, para nada. Nosotros hemos hablado que hay 3 cánones que se cerraron en el Oriente. Y aquí llegó solamente un canon, el canon bíblico, el que todos manejamos. Aquí, en el Occidente, nos trajeron el libro sagrado, la Biblia. ¿Usted recuerda que trajeron los españoles? En el 1492 trajeron la Biblia. Pero ya en el 1492, ya la Biblia había sufrido cambios. O sea, no estamos hablando del año que vino la Biblia en el año 300. Estamos hablando que vino en el 1400, o sea, estamos hablando del siglo XV. Amén. Entonces, viene un canon, ese canon, Biblia. Y los otros 2 cánones no llegaron. Y es por eso que aquí, como ha sido hace siglos, nos presentaron la Biblia, surge un dilema, un debate entre los hijos de Dios, inclusive hoy. Cuando dice,
Si no es bíblico, no me hables, ¿verdad? La gente dice, no, somos bibliocéntricos. Si no está en la Biblia, no sirve. ¿Sí o no? ¿Han escuchado ustedes decir eso? Sí. Pero, ¿será lo más inteligente pensar así? No. Este es el ejemplo que yo les estoy dando, que Abraham tenía 175 años, pero no dice la palabra, pero sí conoció a sus nietos. Sus nietos tenían 15, 16 años. Entonces, este libro no lo registra, pues. Y no por eso no voy a decir como no existe, no está en la Biblia, no existe, no. 2 cánones. Y el segundo canon, ¿recuerdan ustedes cuál fue? Hoy día la religión prohíbe el tercer canon, por si acaso. El mesianismo también prohíbe al tercer canon, que es un libro muy fuerte. Pero para eso necesitamos elevar nuestro nivel de conciencia. ¿Saben para qué? Para saber qué es lo que mi alma anhela, qué es lo que mi alma puede similar y qué es lo que no deseo todavía. Porque déjeme decirle que hay cosas que usted en algún momento de su vida ha leído cuántas veces y no lo ha entendido, ¿verdad? ¿O lo ha entendido la Biblia del principio? Cuando usted fue a la iglesia, ¿lo entendió todo? No. Pero después cuando pasaron 1 año, 2 años y lo leyó en un momento difícil, usted lo entendió, pero full. Es que su nivel de conciencia levantó y despertó. ¿Sí o no? Y pasan 5 años y hasta tú tienes más revelación de ese texto que hace 5 años no lo veías así. Eso significa que elevaste tu nivel de conciencia. Eso mismo pasa el día de hoy. La gente que no quiere aceptar el segundo canon, el tercer canon cerrado en el Oriente, no puede señalarlo. ¿Por qué? Porque el que señala no elevó su conciencia. Porque el que eleva su conciencia solamente dice, no lo recibe mi alma, tal vez en algún momento lo voy a entender, pero no apuñalar. No comenzar a mandar dardos y decir falsos, herejes. No es para eso. Entonces cuando usted ve una gente que dice, no, que ellos bajo maldición, que ustedes así, es gente nivel bajo, nefes. No porque tú no lo creas, está mal, ¿o sí? O sea, si hay algo que a mí no me gusta, para el otro sí, para su nivel de conciencia es comida. Es un banquete. ¿Para cuántos de ustedes la Torah es un banquete? Amén. Para nosotros es un banquete la Torah. Por eso que cuando usted ve algo, usted que va elevando, va despertando, cuando usted ve algo, usted no rechace, sino usted medite y usted piense que es muy probable que su vasija no esté todavía preparada para recibir ese alimento. Y aún cuando usted esté muy elevado, aún tú detectes que eso es malo, no por eso vas a apuñalar, no por eso vas a señalar a la gente, tampoco vas a hacer eso. Porque al final de este estudio usted se va a dar cuenta que ni uno ni otro nos podemos hacer daño. Cuando nosotros estudiamos esta parashá, nos habla de qué. Nos habla de que Rebeca, cuando sale embarazada, tiene 2 bebés en su vientre. Y dice que ella ve que ellos se pelean dentro de ella. Se pelean dentro de ella. Y ella fue a consultar al Eterno. ¿Cómo que fue a consultar? Y tampoco dice allí que habían profetas, dice la Biblia. Pero entonces, hermanos, ¿en qué estamos? Es que las cosas que sucedían, el mover que había ahí, no todo puede estar escrito. Si la gente se lavaba la cara, no va a estar escrito. Tú no vas a decir, ellos no se lavaban la cara, no, porque no está escrito. O sea, hay que entender que existe una historia detrás de la historia. Existe una historia. Amén. Que tú no lo ves, pero que estas herramientas, estos
estas cánones, que es el segundo y el tercero que se cerraron, hoy en día, por el avance de la ciencia, son herramientas que nos ayudan hoy a nosotros. Así que no te puedes cerrar a algo, más bien trata de investigar si es cierto o no. Trata de investigar, tal vez estamos equivocados y ya tú vas investigando y ya tienes una verdad. Amén. Pero no podemos cerrar. Date la oportunidad de investigar. Entonces, habían, dice, 2 bebés. Literalmente era que habían 2 bebés. Y ella se va a consultar al Señor. Cuando leemos la tradición, se nos dice que en ese tiempo existía personas cercanas al Eterno, vamos a decir en el término de hoy siervos, pero vamos a decir que habían videntes, que habían escuelas de la palabra de Dios. Habían escuelas. Y se dice que había una escuela de Eber y de Shem. La escuela de Eber y de Osem, que lo conocen. En esa época se movía esa escuela. Ahora, dice que ella se va a consultar y ahí a través de ese personaje, de esos videntes, entonces el Señor le habla y le dice: hay 2 naciones dentro de tu vientre. 2 naciones. Y si usted profundiza esas 2 naciones, y lo voy a decir así, muy básicamente, Israel o Jacob es una nación, porque de ahí nace Jacob, y el otro es Esaú. ¿Quién es Esaú? Esaú viene a ser Edom, y Edom es Roma. Jacob es Israel, y Esaú o Esab viene a tener a Edom, y Edom Roma. Si hablamos a nivel espiritual, porque nosotros lo tenemos que llevar a ese nivel profundo, ¿qué representa Jacob? Vamos a ver varias interpretaciones. Y Jacob representa la espiritualidad, la conexión con el Eterno. El Yeser Atop, o sea, la buena inclinación. Yeser Atop. Hatop es que es buena inclinación dentro de ti. ¿Y qué es Esaú? Esab representa la mala inclinación, los bajos instintos. Representa el Yeser Hará. El Yeser Hará. ¿Qué es Yeser Hará? Mala inclinación. Entonces vemos 2 cosas aquí. Jacob representa la buena inclinación, Yeser Atop. Representa niveles de espiritualidad alto, conexión con lo divino. Y Esaú representa la mala inclinación, representa el Yeser Hará, es que es la mala inclinación, los bajos instintos, ¿no es cierto? O sea, obras del bien y obras del mal. Y todo eso dentro del vientre. O sea, que venimos marcados con esas 2 partes. Les dije en algún momento que hay una influencia que antes que tú nacieras, que son marcados. Tú vienes de la presencia de Dios como un alma pura, pero cuando tú pasas por aquella dimensión astral que se le delegó, te marcan a ti por las puertas que abrieron los ancestros, te marcan. ¿Cómo te marcan? Con la enfermedad que tenía tu abuelo, te lo marcan. Con los vicios que tiene tu abuelo, te lo marcan. Por eso que en el ADN viene
marcado los vicios de los ancestros, en el ADN. O sea, es el ADN, que es la información, que carga la información genética, viene de atrás y te viene a ti. En el mundo material se manifiesta una enfermedad de atrás, y en el mundo espiritual decimos que son marcados por entes. ¿Por qué? Porque así viene cuando, desde que todos venimos de Adán, con esa naturaleza caído, ya venimos marcados. Entonces por eso se dice que en el vientre venimos así, con esas dos marcas. Amén. Pero ¿cuántos saben que para eso apareció el Hijo del Hombre? Amén. Para ayudarnos, para limpiarnos, para salvarnos, para bendecirnos, para darnos accesos al Padre. Entonces, miremos ahí, en el vientre, hay esas dos cosas. En nuestras vidas están las dos cosas también, dentro de tu alma. Está la buena inclinación y la mala. Como Pablo decía, hay una pelea entre el espíritu y la carne, decía Pablo, ¿no? Según la Reina Valera, ¿no? Y que luchan entre sí para que no hagáis lo que queráis. ¿Sí o no? Ahora, esa lucha constante es Esaú y es Jacob. El Yeser Ató y el Yeser Ará, peleándose. Tú sabes que es bueno hacer eso, pero algo te dice que no, o no lo hagas porque va a pasar lo otro, que esto. O sea, al final no lo haces y después te arrepientes. ¿Por qué no lo hice? Nos dejamos dominar por el Yeser Ará. Ahora, ¿qué quiere decir? Que yo ahora, ¿cómo hago para matarlo, sacarlo? No, pero tal vez eso usted puede decir, no, las cosas nuevas en Cristo son buenas y no pasa nada. No es así. Porque si usted está en el Señor, dígame usted si no tiene pensamientos malos. No tiene deseos malos. ¿Usted tiene deseos malos? Pero si usted está en Cristo, nueva criatura es. Usted no tiene alguna cosa, acción negativa. Es que es la mala inclinación. El asunto es, hay niveles de maldad. O sea, en el Yeser Ará hay niveles. ¿Qué cosa tengo que hacer? Tú tienes que trabajar para controlar eso. Yeshua decía que para tomar una ciudad hay que atar al hombre fuerte. ¿Y sabes quién es el hombre fuerte? Hablando simbólicamente, el hombre fuerte es tu mala inclinación. Si tú quieres lograr promesas en tu vida, tienes que controlar ese Yeser Ará. Pablo decía, haced morir lo terrenal. Es una lucha constante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque usted no es ángel. Usted no es un ángel. Usted tiene una naturaleza terrenal, humana, y ese es un desafío. Luchamos todos los días con el temperamento, con nuestra personalidad y con nuestro carácter. ¿Sí o no? Constantemente es una lucha. Esaú y Jacob siempre están luchando. Amén. Dígale a su hermano, Jacob va a vencer. Jacob va a vencer. Jacob va a vencer. Juan decía algo muy importante. Juan decía, Johanán el inmersor decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y ahí hay otra tipología. Juan tenía una función diferente al Mesías. Entonces vamos a simbolizarlo como que él fuera Esaú y como Yeshua fuera Jacob. Vamos a simbolizar nada más. Y él dijo las palabras, que mengue esto para que el otro crezca. Eso debemos hacer. Cuando hablamos de controlar es trabajar en que mengue las cosas terrenales. Lo que tú hacías antes, lo que estaba viciado en el pecado, ya no lo hagas. Amén.
Eso es, esto que estamos hablando es un Sod. ¿Qué es Sod? Sod es un nivel de interpretación de la Torah espiritual o profundo. Y el Sod tiene Sod del Sod, o sea, tiene misterio detrás del misterio. O sea, tú puedes navegar más adentro. Amén. Amén. Ahora, cuando estudiamos la vida de Esaú y de Jacob, ¿qué vamos a encontrar? Me gusta mucho usar las manos, porque parece que con las manos también hablo. Vamos a encontrar eventos en la vida de ellos. Ellos estuvieron lidiando desde el vientre. O sea, ese asunto entre los dos literalmente no fue en la riña que fue en el momento que lo buscaba para matar porque le había robado la primogenitura, no. Este pleito venía de mucho tiempo. Estamos hablando que vamos a hablar de 3 etapas de la vida. La primera etapa, niños. Ya desde que estaban en la barriga, desde que nacieron, esa etapa, ellos estaban peleando. Y yo me imagino, no dice, pero yo digo, Azucena 1:1 dice, yo digo, que uno era lampiño y el otro era velludo. Y me imagino que le decía a uno rojizo y tú pelado, lampiño, no sé qué cosa entre ellos. O tal vez, mamá, yo me voy a casar y tu hijo está en la casa. Yo hago las cosas y tu hijo para ir en tus faldas, no sé, pero había algún debate entre ellos. Eso es Azucena 1:1, o sea, en mi texto. Pero en realidad puedo pensar que había conflictos entre ellos en la etapa de niñez. Amén. Amén. Otra etapa donde se ve que hay conflictos es en la etapa ya cuando salen de esa, vamos a hablar de la etapa de la juventud. Ahí podemos verlo a ellos. Dame mi comida, invítame por favor. Quiero comer esa comida y vengo de cazar. Y vamos a hacer un paréntesis aquí. Nos dicen los cánones antiguos, los midrashines, de que Esab, aunque muchos no lo dicen, pero yo sí lo digo porque ustedes tienen ya ese nivel de conciencia para entender esto. Amén. Por eso he dicho, el que no le gusta, normal, lo puede procesar luego. Pero dice los midrashines que el día que Esab o Esaú va a buscar las lentejas, él venía de matar a Nimrod. Ya en esa época era un anciano, había sido malvado. Y él dice en algún momento sus palabras, dice, me voy a morir, ¿para qué me sirve la vida? Y los antiguos sabios dicen que él lo dijo por el terror que sintió, porque se iban a levantar contra él. Pero él dice que hizo la violencia de una manera tan perfecta que no lo encontraron, no hicieron justicia por su rey Nimrod. Y le arrebató algo, ¿verdad? ¿Qué le arrebató? El manto. Y esa historia del manto ya le hemos hablado. Le arrebata el manto que no era de Nimrod y que ese manto le había permitido hacer muchas cosas. Hacer cosas pero malas. Pero vamos a cerrar ese paréntesis y vamos a volver que él viene de hambre y le pide a su hermano comer. ¿Y qué le dice su hermano? No, tú quieres, véndeme tu primogenitura, si tú quieres. O sea, esas cosas. ¿A quién se le ocurre ver que si viene el hermano, tiene mucha sed, yo tengo bastante agua, decirle que me dé algo muy importante de su vida a cambio de un vaso de agua? Usted lo daría, ¿verdad? Y la palabra dice, ¿no? Que bienaventurado es dar que recibir. Un vaso de agua. Usted me va a decir, no, manita, si tú quieres agua, primeramente tú tienes que, no sé, darme tu zapato, tu zapatilla, no sé.
Y me voy sin calzado, no importa, tú quieres agua, ¿no? Algo así. O sea, ¿había conflictos o no? Tenía que hacer cambio. Pero el otro que estaba hambriento. Ahora vamos a hacer un paréntesis aquí. Esaú no valoró la primogenitura. No lo valoró. En absoluto. ¿Y qué significa la primogenitura? ¿Qué significa en el mundo antiguo? ¿Qué cosa era ser un primogénito? Y es que el primogénito recibía el doble de herencia por ser primogénito. Un ejemplo: si la herencia del padre que iba a dejar eran 10 millones, este es un ejemplo, ¿ya? Si la herencia era 10 millones y tenía 4 hijos, ¿cuánto le tocaba a cada uno? 2 millones y medio cada hijo, ¿verdad? Pero en este caso, como el primogénito tenía que darse el doble, le ponían así la división, era así: 10 millones, no entre los 4 hijos, sino entre 5 hijos. Entre 5 hijos. Y las 2 porciones eran para el primogénito. Amén. Parece injusto, ¿no? Eso era, es que cuando uno debe conocer la tradición antigua, cómo trabajaban, cómo actuaban, para entender el valor de lo que era ser primogénito. Y algunos dicen que el Eterno había dado esa orden. Miren, ¿por qué? ¿Por qué el primogénito más? Porque se dice que cada hijo que iba naciendo luego lo iba desplazando al mayor, y que él iba perdiendo siendo el interés. Inclusive se le daba más responsabilidades con los menores. Eso dicen los sabios. Y que se le atribuía, Hashem atribuía la bendición por eso del doble al primogénito. ¿Qué otra bendición tenía un primogénito? Era el estatus social. Cuando el padre ya no estaba, el hijo mayor lo iba a representar. El hijo mayor iba a hacer la labor del padre en aquella época. Si el padre era el que presentaba las ofrendas al Eterno, era el hijo mayor ahora que iba a tomar su lugar en la responsabilidad en casa. Y ahí él era, como dice, el representante del padre. Amén. Miren lo que estaba despreciando Esaú o Esaú. Estaba despreciando esto muy importante. Ahora decimos nosotros, ¿lo habrá hecho con conciencia o sin conciencia? ¿Lo hizo con conciencia o sin conciencia? Cuando él dijo, ya, ¿de qué me sirve? No valoró él. No valoró lo que tenía delante de él. Es que cuando no te cuesta, pues, las cosas que no nos cuestan, las cosas que nos llegan fácil, no valoramos a veces. ¿Cuándo se valora más? Cuando tú lo trabajas, cuando tú te esfuerzas, tú lo cuidas. Pero si tú te regalan, no lo cuidas. Por eso que es importante que aún los padres, las madres, para que nuestros hijos sean bien equilibrados en su personalidad, tener valores, es trabajar en eso. Es dejarlo que ellos se ganen las cosas. Amén. Desde pequeños. Tienda tu cama, que haga sus labores. Porque darle responsabilidad a ellos los hace madurar. Cuando tienen que pasar los procesos, lo pasan con madurez. Cuando tú lo haces todo, y viene el proceso, porque los procesos vienen a todos a la medida de cada edad. Vienen las pruebas a la medida de su conciencia. Pero como la mamá lo hizo todo, ese hijo está desarmado, no está entrenado. Por eso es importante darle la responsabilidad.
Cerramos paréntesis, amén. Entonces, miremos aquí. Hay una cosa importante que no quiero justificar a Jacob por qué hizo esto. Hay una cosa muy importante y se dice que Jacob sí tuvo conciencia de lo que era ser primogénito. Miren, les voy a decir esto, no quiero defenderlo a él, es una posición y que algunos si lo toma, si no, normal. Pero hay una posición muy interesante que dice que Jacob no es que se aprovechó de su hermano. Y de verdad le digo que a mí me gusta esto, a mí me gusta personalmente, no sé si a usted. Pero dice que Jacob no quiso aprovecharse de su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque él tenía conciencia de lo que significaba primogenitura. Y cuando su padre ya no esté, dice que en algún momento el que iba a ocupar el lugar del padre, ¿quién iba a ser? Esaú. Pero Esaú era un muchacho errante que le gustaban las mujeres de afuera del pueblo de Dios, de su pueblo, de su linaje. Buscaba cualquier por ahí mujer fuera del pueblo que era permitido unirse. Era una prohibición unirse con pueblos que no tengan la creencia en Dios. Entonces dice que Jacob tenía conciencia de eso. Tenía conciencia de que Esaú como primogénito tenía que presentar las ofrendas. Y decía él, y dice esta tradición, que como Jacob sabía toda la responsabilidad que le iba a recaer al hermano mayor, sabía que él iba a perder, porque no cumplía los requisitos. ¿Cómo posible que un Esaú con mujer allá, con un carácter así, con una forma de ser violenta, iba a presentar sacrificios y ofrendas al Señor? Jacob decía que quizá Dios no se apiade y lo quebrante. Y dice esta tradición que es muy probable que Jacob hizo todo eso porque quiso ayudar a su hermano. Me pareció interesante, por eso les traigo a ustedes esto. Es interesante, ¿verdad? Porque eso también nos puede pasar a nosotros. Si tú sabes que tu hermano, esa es una debilidad que le puede hacer caer, yo puedo ayudarlo a mejor que no entre en ese asunto, porque puede salir quemado, ¿verdad? O sea, hay situaciones en la vida que si tú sabes que tu hermano, un ejemplo, le ha gustado el alcohol, el licor, y tú sabes que hay una venta grande en un negocio que va a haber grande y le mandas a tu hermano, es muy probable que tu hermano entre en una tentación y no solamente consumir, sino ser un buen vendedor de ese producto. Entonces no le estás haciendo un favor, le estás haciendo un daño, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? Entonces, lo traje a esta posición pensando que tal vez podría ayudarnos en algo. Evitar que otros caigan sabiendo la debilidad que tienen. Entonces, volvemos al punto. Conflictos en la niñez. Amén. Cuando estaba en el vientre y en la edad pequeña. Conflictos en su juventud, así como acabamos de ver. Ahora vamos a ver conflictos en la adultez. En la adultez tuvieron conflictos fuertes. ¿Qué cosa es lo que pasó a Jacob? Lo que hizo es huir, porque su hermano decía: yo te voy a matar cuando nuestro padre muera, decía. Y cuando estaba Jacob lejos y va a regresar, había temores, había una lucha. Y Esaú estaba esperando que para matarlo. Él había dado su palabra: cuando nuestro padre muera, tú vas a ver quién soy yo, le dijo. ¿Verdad? ¿Y qué sucede? Son conflictos que hay en la adultez. Y estos conflictos en la niñez, en la juventud y en la adultez tienen que ver, hermanos, analizar, hacer introspección, que en cada etapa de nuestra vida siempre va a haber conflictos, uno. Y otro es que tenemos que vencerlos.
de la mejor manera, de la manera más sabia. Resolver conflictos no es que yo voy a ir a confrontar o a pedir cuentas, a rendir cuentas, no. No es eso, resolver conflictos. Hay un dicho muy interesante que dice, el inteligente soluciona problemas, ¿verdad? Pero el sabio las evita, o sea, evita los problemas. ¿Cuál quieres ser tú, inteligente o sabio? El inteligente resuelve problemas, el sabio evita los problemas. En cada etapa de nuestra vida debemos aprender esto. Que más que yo rendir cuentas, voy a arreglar acá, voy a hacer allá, voy a confrontar para llegar a la verdad, o yo tengo la verdad, aquí quien gana el debate, el combate. Aquí es evitar conflictos. Amén. Ahora, vamos a llevarlo, estas 3 niveles de las etapas de la vida, a 3 situaciones que sucedieron con la vida de Mashiach, con la vida de nuestro rey, de nuestro maestro, de nuestro Melech, Yeshua HaMashiach. Y sucedieron 3 cosas importantes también en su vida, y tiene que ver con 3 muertes y resurrecciones respectivas. La primera habla de una niña que acababa de morir. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamó la niña? Talita. Exacto, Talita. Talita Kumi, levántate, ¿verdad? Muy bien. El segundo, el hijo de la viuda de Naín, que tenía un día de muerto. Porque cuando lo llevaban en el féretro a enterrar, ya tenía un día. Porque en el día nomás se le enterraba al muerto. Y el otro de su amigo, Lázaro, tenía 4 días que ya estaba putrefacto. 4 días. Estamos comparando los 3 niveles de la etapa de la vida que acabamos de hablar, de Esaú, de Jacob, y nos hemos trasladado ahora a las resurrecciones que menciona los libros masoréticos o los evangelios. Uno es la niña que acababa de morir, el segundo es el hijo de la viuda de Naín, y el tercero Lázaro, que ya era, dice, el 4º día. Huele, ¿verdad? 3 niveles de situaciones morales, de situaciones de niveles de conciencia baja. 3 niveles de situaciones donde no es imposible salir, donde no es imposible resucitar. No te quedes con esa palabra que dice, yo soy así, pues ya así seré. O a veces decimos, de algo voy a morir, pues ya así, ya déjenme así, déjenme comer de todo. ¿No es cierto? ¿Qué? ¿Por qué se ríe usted, hermanitos? Tal vez usted también está así. Quiere comer. Escuchaba a una persona de familia. Ah, también. Imagínense. Son niveles bajos de conciencia, mis hermanos. Pero que no es imposible de cambiar, de salir de esa situación. ¿Por qué? Porque Yeshua estuvo. Y son 3 niveles, miren. Ojo, que a cada nivel si le aplicamos situaciones que vivimos nosotros. Por ejemplo, tal vez estás pasando un asunto que acabas de perder ahora. Se me fue de la mano, dices. Uy, recién, una mala noticia recién. Ese es Talita Kumi. El otro es que ya hace un buen tiempo lo perdiste. Hace un buen tiempo, como que ya estás perdiendo la esperanza de recuperarlo.
Y el otro asunto que has perdido hace muchos años, que ya no hay ni esperanza, ni rastro de volver a recuperarlo. Pero te puedo decir en esta hora que de cualquier situación o nivel de situación difícil que estés pasando, puedes salir. Amén. Puedes salir de ese sepulcro. Amén. Puedes resucitar, recuperar, porque la palabra dice, para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Y eso es lo que vimos. Yeshua resucitando en esas tres facetas en aquella época de nuestra vida. Amén. Así que mire, vayamos viendo que todas las cosas que queramos cambiar tienen solución. Aunque hayas perdido, no te preocupes. La confianza, la emuná. Cuando nosotros hablamos de la fe, más que todo en el hebreo es emuná. ¿Qué es emuná? Miren, la fe suena como convicción, ten convincente, cree. No, la emuná va más allá. La emuná es que tú crees, correcto. Los demonios también creen y tiemblan. Tú crees, abrazas la promesa y la ejecutas. Los mandamientos de Dios, porque emuná tiene relación con la obediencia a su palabra. No solamente es creer, no, tú tienes que hacer algo, accionar para ver tu fe materializada. Tú no puedes pedir, tener en algo y tú no te muevas. Yo tengo confianza que voy a tener un trabajo, tengo confianza y no te mueves. Piensas que va a caer el pescadito a la mesa así, volando, en vivo y en directo. La fe es que tú le creas, que abraces sus promesas y las obedezcas. Obedezcas lo que el Señor dice. En Deuteronomio 28, libro de Devarim 28, usted va a ver una lista de promesas, ¿verdad? ¿Cuáles son los textos más conocidos? ¿Qué más le gusta a usted de Deuteronomio, Devarim 28? Yo he escuchado siempre un texto que por ahí se confiesa fuertemente: somos cabeza y no cola. Somos cabeza, dígales hermano, somos cabeza y no cola. Dígales, somos cabeza y no cola. Yo digo, si realmente eres cabeza, realmente. Sí, dice por ahí. Mire, pero para que tú seas cabeza, ahí usted va a encontrar requisitos. En los primeros versos, lea Devarim 28. El requisito es que tú abraces, lo pongas por obra sus mandamientos. Después serás cabeza. Aquí no es mágico. Confiesa, declara que eres cabeza. Más que declarar, tú tienes que abrazar la palabra y ponerla por obra. Entonces serás cabeza. Entonces tu tinaja, tu arteza de amasar, todo estará en abundancia, todo será próspero. Pero no se pasen, pues pedimos la abundancia, todo pedimos, todo queremos y no nos movemos. Eso es emuná, que tú le creas, lo tomes, lo abraces, lo pongas por obra. Y tan solo, ojo, miren lo que dice, y un detalle muy importante: tú abrazas la palabra, le crees al Creador y lo pones por obra. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué palabra dice? Honra a tu padre y a tu madre. Tú honras a tu padre y a tu madre, automático viene la bendición. Tú no tienes que estar: Señor, te suplico mi bendición. No puedes estar así, porque por tú practicar esos principios cae la bendición automática.
Dice la palabra, el bien y la misericordia te perseguirán. O sea, la bendición te persigue a ti. Tú no tienes que correr, Señor, dame, Señor, lo que necesito. Eso no es para los hijos. Los hijos que conocen quién es su padre no andan en esa situación. Cumple el principio divino y entonces automático se levantará tu nivel, tu posición, cabeza y no cola. Amén. ¿Cuántos de nosotros sabemos que si abrazamos principios divinos, los cumplimos, somos bendecidos? Amén. Amén. Un relax de 2 minutos. 2 minutos. Sí, porque yo también tengo que tomar aire. Ya el cuerpo no es igual antes de la operación. No es igual. 2 minutos. Vamos a jalar. Vinieron por acá. Vamos a saludar, a ver si hay alguien saludando por acá.
Amén, amén. Vamos a continuar. Amén, vamos a continuar. Bueno, ya nos está quedando poco tiempo. Y quiero más o menos darles una información acerca de lo que en el siglo II y III después de Yeshua escribió Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, porque padre de la iglesia no es lo que nosotros podemos pensar que eran los apóstoles, no. Si usted se pone a investigar la vida de los padres de la iglesia, usted va a encontrar que eran filósofos griegos. Y de sus dichos, sus frases, su sabiduría, se juntó, se recibió para poder ir fundamentando más adelante nuevos criterios en el cristianismo. ¿Qué dijo Tertuliano en el siglo II y III? Más o menos, él habló con respecto a este texto que nosotros hemos leído. En el 25-23 dice: y le respondió el Eterno: 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Yo quiero que usted capte muy interesante lo que voy a decir ahora. En el siglo II, Tertuliano, acerca de este texto, dijo lo siguiente: que Dios dispuso de 2 naciones que van a salir de una mujer. Y dijo lo siguiente, miren lo que dijo. Esto me llama mucho la atención y también me da un poco de gracia. Dijo: aunque el pueblo judío sea antiguo y sea mayor y haya recibido la custodia de la Torá, de la palabra de Dios, nuestro pueblo joven se ha convertido en el heredero. ¿Entendió? Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, que los padres no fueron en absoluto, no fueron ni los apóstoles, ni gente de esa línea, sino que fueron filósofos griegos, que esa sabiduría, su filosofía, fue almacenándose para formar criterio y luego formar el cristianismo. Dijo lo siguiente: que Dios dispuso 2 naciones que salieron de una mujer, y aunque el pueblo judío sea antiguo y sea mayor y haya recibido la Torá, nuestro pueblo joven se ha convertido en el heredero. Y estaba hablando aquí de qué joven. El joven, los cristianos. Así que los cristianos, el cristianismo prevalece sobre el primogénito. Y nuestro pueblo joven, dice, ha dado espalda a los ídolos. O sea, el cristianismo no cometió error. Ahora, ¿usted se da cuenta que huele esto? A la teología del reemplazo que luego se reformuló, que luego es lo que ha venido a decir que la iglesia ahora viene a tomar el lugar de la iglesia, ¿verdad? Esa es la teoría del reemplazo o la teoría de la sustitución, o que la iglesia es la novia del Cordero, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde se va originando esa idea? Por estos siglos. El joven se ha elevado por encima del primogénito y ha recibido la gracia de Dios, mientras que Israel será expulsado de su presencia. Leí mal.
fue expulsado de su presencia. Eso lo dijo en el siglo II y III. Y yo creo que usted capte, porque esas informaciones nos ayudan a ver el origen, de dónde es que viene pues ese intento de sustituir a Israel por la iglesia. Ya desde antaño venía eso dándose, mis amados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que luego tiempo después, donde se va a dar lugar a la teología del reemplazo. Hay muchas situaciones que suceden con respecto a eso. Hay una enseñanza con respecto a la teología del reemplazo, de sustitución. Pero yo voy a abreviar todo eso en un texto de la palabra que nos decía Pablo acerca del olivo natural, ¿verdad? En la Reina Valera nos dice lo siguiente, que las ramas silvestres han sido injertadas, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes eso en el olivo natural? En la Reina Valera dice que fueron injertadas en lugar de ellas. Y cuando dice en lugar de ellas, te da la idea que esta salió y entró los gentiles, ¿verdad? Te hace dar esa idea. O sea, este es el árbol, el olivo natural. Y la Reina Valera te dice que las silvestres, o sea, los gentiles, fueron injertados en vez de ellas. O sea, que las originales salieron y entraron ellas. Y ese es el texto que se toma, uno de los textos que se toma para formular la teología del reemplazo. Ya no es Israel, ahora es la iglesia. Y ahora lo curioso que ha pasado en nuestro país, en la selva peruana, ha surgido un movimiento donde dice que Israel ya no tiene ni las bendiciones que tenía antes, que ahora es el Dios de Perú. ¿Lo han escuchado eso? Que no es no es Dios de Israel, sino que ahora es el Dios de Perú. Que Dios ya cambió todo, ya sus preceptos, ya. Yo no sé en qué Biblia nueva ha surgido eso, porque tiene que haber un libro, ¿no?, que lo reemplace, ¿no? Porque separaron también el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento con el tiempo de la gracia, dicen, ¿no? Por ejemplo, claro, pero un poquito antes de llegar ahí. Pero en la Biblia hebrea, la esencia no estaba diciendo eso. Dice que las ramas silvestres fueron injertados en medio de ellas. O sea, son dos cosas distintas. Una es en lugar de ellas y otra es en medio de ellas. Y por esa palabra se ha creado la teología del reemplazo y ha surgido doctrinas, dogmas, teología que hace entender que Israel fue desplazada. O un tema inclusive muy problemático, hablar de este punto, ¿no? El tema no va por ahí. Solamente que quería dar un ejemplo del texto que puede hablarnos de la teología del reemplazo y que esto va naciendo en estos siglos. Y esto es uno de los personajes Tertuliano en el siglo II y III que habla de esto. Porque hay otro que nos habla en un libro que se movía en ese tiempo. Es la Epístola de Bernabé. Usted no tiene en su Biblia ese libro, pero que en aquella época ese libro de Bernabé había sido usado para manejar la interpretación de la Torá.
Y le voy a hacer recordar qué más nos habla. Y en ese libro de Bernabé insinúa también lo mismo acerca de la teología del reemplazo. Lo insinúa. Pero ¿qué más nos habla ese libro para recordarles que este libro comienza a interpretar la Torá desde su punto de vista, lejos de su esencia? Por ejemplo, en este libro de Bernabé, y ese libro lo manejaban en aquella época, y le ponen Bernabé para que todos piensen que era el hombre que caminaba con Pablo, así tenía más veracidad de creerlo, ¿no es cierto? Como es de él importante, vamos a poner a Bernabé. Y ahí decía, en la Torá dice qué alimentos debes comer y qué no, ¿verdad? Los animales puros y los impuros. Y decía, y no comerás el ancón, y no comerás el cerdo, y hay un marisco, y un montón de cosas que dice en la Torá. Entonces, en este libro de Bernabé lo interpreta esos textos y dice lo siguiente: que cuando Dios dijo que no comas el cerdo, significa que no te ajuntes con gente que se revuelca en el pecado. Si Dios dijo que no comas, por ejemplo, los cuervos, es porque no te tiene que juntar ni mezclar con esta gente que haga esto. Eso fue su interpretación de él. E iba anulando la esencia, porque la esencia es que Dios estaba ordenando literal que habían alimentos que se deben consumir y otros no. ¿Y cómo se llaman esos alimentos? Kosher. Alimentos kosher. Ahora, la gente es libre de comer todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Porque su nivel de conciencia dice que todo yo como, yo oro y se identifica. Pero después lo vemos en el hospital, lo vemos aquí, lo vemos allá. Y enfermo, y es porque comiste cosas, ¿verdad? A mí no me va a decir que porque comió algo mal ya fue el ataque del diablo, ¿ah? Porque rapidito, cuando estamos mal en alguna parte de los órganos del cuerpo, ¿qué decimos? El diablo ha sido una prueba. No te pases, pues. No soy abogada del diablo, pero realmente hay que tomar responsabilidad, ¿verdad, Anita? Amén. Hay que tomar responsabilidad de nuestros actos. No podemos culpar al diablo, pues, hermanos. Tú comes porque tú crees que eso es correcto. Cuando tú comes mal, tú tienes que ser consciente, responsable. Sí, lo hice mal. No sé por qué el Eterno dijo que esto no se debe comer, pero algo por algo será. No, la gente dice, en el nombre del Señor yo oro, lo bendigo, lo santifico y ahora lo como. Está puro, dicen. Bien crocante ¿cómo se llama su lechón ahí? El lechoncito. Yo no quiero profundizar en ese tema porque de verdad nos vamos a ampliar más. Pero es importante conocer que lo que nos dijo en la Torá el Eterno fue en esencia, fue literal, que no debemos consumir eso. Porque si la humanidad completa, la humanidad haría lo que la Torá dijo, yo les aseguro que muchas enfermedades no se hubieran creado tampoco. Porque hay muchas enfermedades que se han creado porque una cosa llamó a otra y a otra y a otra. Los problemas que en el cuerpo hay, del corazón, de acá, de allá, y hasta cosas nuevas nacen. ¿Quién las generó? ¿El diablo? Bueno, ahora podemos ver sorpresas en el aire, en las cosas que están haciendo. Esa es otra cosa. Pero literal, el hombre está asaltando su propio cuerpo. Si comemos saludable y pidiendo la bendición del Eterno, nuestra vida va a ser más fácil. Amén. Amén. Es así. Usted haga la comparación, hasta el temperamento de la persona cambia por los alimentos que consume. Amén. Ya les he contado de un experimento que se hicieron en los Estados Unidos en la cárcel, ¿verdad? Hubieron reos que tenían mala conducta y el experimento consistió en darles por un mes
comida saludable a una porción de reos y a otros comida, pues así, como le decimos aquí a chatarra, ¿no? ¿Y qué pasó? Que muchos fueron liberados por su buena conducta, porque cambiaron de conducta, porque la comida mala inflama los órganos, te estresa, te altera, tus células sufren. Las células sufren. No es lo mismo comer mal que bien, hermanos. Hay una gran diferencia. Aquí no vengan que me voy a orar y que no pasa nada. La Biblia dice, si me vienen cosas mortíferas, hermanos, estamos hablando que todos los días no estás comiendo veneno. Estás hablando de una comida que es del día a día, de tu alimentación. Amén, hermanito Eduardo. Amén. Es que la comida es que esta es una vasija, es un templo, y tú tienes que saber qué haces con este cuerpo, con este templo. Cuando se conoce, claro. Claro. Entonces, mire, volviendo al punto, ese libro de Bernabé decía que la interpretación de eso era esto. Y la interpretación, y no es así. Ese libro fue usado, cambiado, para cambiar las mentes en aquella época y manipular la masa. Así que el asunto venía de antes. Y eso está en el libro de Bernabé, la epístola de Bernabé 13, capítulo 13, del 1 al 3, y ahí él está insinuando, igual que Tertuliano, como hablando un poco de la sustitución. Eso lo tenemos. Que ya no es el pueblo antiguo bueno, sino que ahora el nuevo, el que nace, o sea, el cristianismo. Y no es así, pues, hermanos. No está hablando de eso. Está hablando de dos naciones que iban a nacer. Miren, ahora usted se dará cuenta, si Israel, Jacob es Israel bíblico, estamos hablando de Israel bíblico, y vemos ahí Esaú, Roma, Edom, vemos eso, un poquito de música. Y a eso también le vamos a sumar al mundo árabe y musulmanes. ¿Y ellos de dónde salen? ¿Se acuerdan ustedes de dónde salen los árabes y los musulmanes? De Ismael. O sea, vemos ahí una línea que aparece, ¿no? Ismael, sí, pero son hijos de Abraham. Al final usted se va a dar cuenta, viene de Abraham, pero de Isaac viene Esaú y viene Jacob. Viene Israel, viene Roma, y del hijo de Abraham, que es Ismael, que es de Abraham, también está el Islam. O sea, al final son tres religiones las más grandes del mundo: el cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Y al final, ¿quién es su padre? Abraham. ¿Y qué hacen acá los hijos del día de hoy, su descendiente? Bombazo para arriba, bombazo para abajo, peleas, riñas, contiendas. Hijos de Abraham. Sí, en el vientre de la madre. Ahí vemos a Esab, que es Roma, cristianismo. Usted lo viera. Yo tengo que decirlo. Aparece alguien hablando Torah, ¿sabe lo que pasa? Le insulta, le grita, arrepiéntete, estás bajo maldición, estás como dice, te vas a ir al infierno. Usted lo viera, hermano. La ley ya no existe, la ley ha caducado, un montón de cosas. ¿Quién habla? Un cristiano. Un mesiánico va para el otro. Ahora entre mesiánicos hay varias líneas. También agarrarse a cachetadas. A mí me dio pena un muchacho un día que escuchaba, que estaba hablando bonito la Torah, muy bonito. Y alguien dijo, tal persona es un rabino. Un rabino dijo. Como que hablando de que el rabino tal había dicho algo que él dijo, el muchacho este que enseñaba Torah. Y él dijo, y el que estaba enseñando Torah dijo, ese no es rabino, dijo, ese no es rabino.
Y yo sí sé que es rabino. Usted tiene el código real. Estaba hablando de él. Yo transicioné con él, he estudiado con él mis primeros años. Él tiene muchos libros y él a miles y miles y miles, y que no puedo, inclusive más, creo yo, nada de miles, 10.000 tal vez, ha permitido, y es más, a millones, hermanos, ha permitido que despierten y busquen sus raíces hebreas. Por él, por ese mover. Y ahora viene, vamos a decir, un incircunciso a decir cosas así. Yo de verdad, yo respeto a todos, pero estamos viendo que ahora entre ellos se agarran. ¿Cuál es el tema? Si eso no es un elemento que está dando luz a las naciones. Amén. A veces te dije, a ver, ¿qué has estudiado tú? Apenas estás estudiando el libro y ya te vienes a ser rabino. O sea, comienzan a ofenderse. Estamos, hermanos, en un tiempo donde es urgente elevar nuestro nivel de conciencia, hermanos. Ahí está Esa y Saúl. ¿Y sabe cuál va a ser el final del cristianismo con el judaísmo? ¿Sabe cuál es el final? ¿Sabe cuál va a ser el final? Lo dice la profecía de este texto. Cuando nosotros buscamos aquí, vamos a encontrar que dice que ellos se reconciliaron. No lo besó Esaú, dice a su hermano, y se besó. Pero para encontrar la reconciliación había un camino. No que ustedes mataron al Mesías. Ese es Roma, el cristianismo. Porque hay que decirlo. El cristianismo viene de Roma. De ahí nace, hermanos. Ese es un estudio que vamos a hacer en otro momento. De ahí nace. No lo quieren aceptar. No, existe, es real. Porque este pensamiento que hablamos hoy, de que la iglesia sustituye, viene de Roma. Eso que dijo el hermano Eduardo, que dijo algo muy importante, de la división de la Biblia. ¿De quién viene? Marción del Ponto dividió la Biblia, inyectó su conocimiento y dijo, no va a pasar más eso. Este es el Dios del antiguo y este es del nuevo, este es de la ley, dijo así. Este es el Dios de la ley y este es de la gracia. Comenzó a dividir. Es un pensamiento marcionista. Hay mucho que dar, mucho que enseñar ahí en esa parte, hermano. Pero en conclusión, ¿qué sucedió, hermanos? Hubo tantas cosas en el cristianismo. Hoy se pelean entre los dos bandos. Bando lo digo porque cada uno tiene sus ramificaciones. El cristianismo tiene muchas ramificaciones. Ahí están los mormones, los testigos, están los adventistas, sabatistas, de todos los movimientos están ahí. Hasta hace 4 años salieron 41.000 denominaciones de Martín Lutero. Martín Lutero ha cumplido no sé cuántos años de reforma este año, como más de 500 y pico, de 505 años parece. 105 años. Algo así ha cumplido, y la iglesia protestante lo celebra. Pero el que conoce historia sabe quién fue Martín Lutero, y está en la historia. Él pidió que se decreten leyes para quemar sinagogas, para quemar sus libros de los judíos, para no permitirle que le den comida, que quemen sus casas, que no le den pase. Él odiaba a los judíos. Y los judíos iban huyendo de un lugar para otro para salvar su genealogía, su gente, su descendencia. Por eso que la iglesia cristiana, él es su héroe. Porque así es, hasta que su nivel de conciencia despierte, puedan elevarse, puedan entender lo que está pasando. Amén. Amén. Y al final dice, ¿qué se van a reconciliar pues? Díganles, hermanos, la reconciliación es el final. La reconciliación es el final. La reconciliación es el final. Ese es el final. Al final se tienen que reconciliar después de tanta cosa. Amén. Y el musulmán, los árabes, hijos de Abraham. Y cada uno tiene su forma, hermanos, y hay que respetarlos, hermanos. Hay que respetarlos, no hay que mandar ahí, señalarnos.
crucificarnos, no. Hay que respetar cada uno lo que piensa, lo que siente, porque ese es su nivel de conciencia. Ese es el lugar donde le corresponde estar a él. Amén. Usted no puede decir, eso es Islam, que se revienta la bomba y su cuerpo se muere, se van al infierno. Usted no puede decir eso. Usted no puede decir eso. Para usted, para el cristiano, existe el infierno, para eso tiene su creencia. Para ellos existe, ¿sabe qué existe? Para ellos existe las 1000 mujeres que lo esperan allá, en el más allá, a uno que se revienta. Alá le da 1000 mujeres a aquel que da su vida por explotarse bombas. Esa es su ideología, su creencia, su formación. Esa es su fe. Esa es su fe de ellos. Cada uno de ustedes es que son niveles de conciencia, mis hermanos. Amén. Tú no puedes obligar que piensen como tú. Ellos están formados así, los niños, desde que son niños, los crían. ¿Qué? ¿Usted cree que andan con un carrito? Los hacen usar metralletas, hermano. Armas de fuego, armas. Esa es su cultura. Y tú los estás sentenciando a ellos con tu cultura, con tu creencia sobre todo. Por eso que hablamos de niveles de conciencia. Y esta semana debemos seguir hablando de niveles de conciencia. Hay mucho material que dar. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Y al final todos somos uno. Al final todos vamos a juntarnos, hermano. ¿De qué sirve? Dice el Señor que Él es Dios de toda cara. Así es que hoy nosotros vamos a hacer una oración y vamos a terminar esta transmisión por acá. Y bueno, vamos a terminar. El Señor les bendiga.